Viendo cómo calcular, ¿no?, la capacidad última de un suelo, la carga admisible, ¿no?, en función de un factor de seguridad, dimensionar zapatas, ¿no?, en base a la capacidad última y admisible del suelo. Vimos también cómo calcular un índice de rigidez en el suelo, cómo calcular los asentamientos elásticos. Y en fundaciones existen dos tipos de asentamientos, ¿no? Uno que es el asentamiento elástico, que se da de forma inmediata, eh, y el otro tipo de asentamiento que se da por consolidación, ¿no? El asentamiento por consolidación se da cuando tenemos un suelo, por ejemplo, en un estrato arenoso, y debajo de ese estrato arenoso podemos tener arcilla, ¿no? Arcilla saturada, y nuevamente por debajo estrato arenoso. Entonces, en estas situaciones, cuando tenemos arcilla entre dos estratos arenosos y esta arcilla se encuentra saturada, ¿qué sucede? El agua empieza a ser drenada para las capas arenosas y existe una reducción, ¿no?, del espesor del estrato a lo largo del tiempo, ¿no? Esta reducción de espesor del estrato arcilloso obviamente me va a generar asentamientos residuales a lo largo del tiempo. El fenómeno también se da cuando existe arcilla, apenas arena de un lado, entonces el drenaje se da para un lado y no para los dos lados, ¿no? Nuevamente, como habíamos visto el día de ayer, el asentamiento en el tiempo se da por la integración, ¿no?, a lo largo de todo el estrato de arcilla de las deformaciones que se dan en el mismo, ¿no? Y esta deformación depende de la variación del volumen de vacío con respecto al índice de vacíos inicial, ¿no? Es decir, la deformación por consolidación secundaria básicamente está dada por la variación del índice de vacíos interno en la arcilla a lo largo del tiempo. ¿Quedó entendido esto? Ese ejemplo que explicó, ¿qué asentamiento es, ingeniero? Asentamiento por consolidación primaria. ¿Ok? Cuando tenemos este tipo de situación, hay que sumar ambos asentamientos. El asentamiento elástico, calculamos también el asentamiento por consolidación, sumamos el total y ese es el valor total de asentamiento, ¿no? De acuerdo al estudio de suelo, la arcilla puede ser normalmente consolidada, es decir, que el suelo ya nunca fue sometido al nivel de presión que va a ser sometido por la fundación. En ese caso, el asentamiento, ¿no?, por consolidación en arcillas normalmente consolidadas se da por esta fórmula: CC veces HC sobre 1 más E0 veces sigma prima 0, que es la tensión vertical efectiva
al nivel, en el punto de análisis, sin la fundación, delta sigma prima es el incremento de presión generado por la fundación sobre sigma prima cero, ¿no? En arcillas preconsolidadas puede darse el caso donde la suma la tensión vertical efectiva más el incremento de tensión generado por mi fundación no sobrepase la tensión de preconsolidación de mi arcilla. En ese caso, mi asentamiento es dado por esta fórmula, donde todos los parámetros son conforme indiqué anteriormente, solo que aquí usamos el índice de recompresión, CS. Tanto el índice de consolidación como el índice de recompresión son obtenidos del ensayo de consolidación de mecánica de suelos. No sé si lo han visto, el ensayo de consolidación de mecánica de suelo. ¿Hicieron ese ensayo? Sí, ingeniero. Sí. Ok, entonces CS y CC son los valores obtenidos, ¿no? Del ensayo de consolidación. Y el segundo caso es cuando la tensión vertical efectiva más el incremento de presión generado por mi fundación superan la tensión de preconsolidación. En ese caso, el asentamiento por consolidación va a estar compuesto por la combinación de las dos ecuaciones anteriores. Va a haber una parte, ¿no?, de deformación en el trecho antes de llegar a la tensión máxima de preconsolidación, que el asentamiento aquí va a ser generado apenas por la tensión hasta llegar a la tensión vertical efectiva de preconsolidación, ¿no? Y como vamos a ir con el nivel de tensión más allá de la tensión de, de preconsolidación, hay que sumarle la parte donde ya la arcilla va a dejar de trabajar como suelo preconsolidado y va a empezar a trabajar como suelo normalmente consolidado, ¿no? Haciendo recuerdo, suelos normalmente consolidados son aquellos suelos eh, que la tensión vertical, que nunca fueron sometidos a mayores presiones de las que actualmente se encuentran. Y suelos preconsolidados son los que ya recibieron tensiones superiores a las tensiones a las cuales actualmente están sometidas, ¿no? Ahí tenemos lo que son las relaciones conforme he comentado. Y nosotros para saber, ¿no?, cuál es, esto es lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos nuestro terreno de fundación, nuestra zapata, y vamos a suponer que aquí tenemos nuestro estrato arcilloso. Tenemos aquí la carga o la presión que mi zapata está transfiriendo, ¿no?, a mi suelo. Y la pregunta es, ¿cuál es el incremento de presión
que esta fundación con carga distribuida Q0 va a transmitir a mi estrato arcilloso. Entonces, delta sigma lo podemos calcular de acuerdo a esas expresiones que habíamos visto hace una o dos clases atrás, donde imaginábamos la zapata como partida en cuatro, ¿no? Y con unas expresiones en función de M y N, calculábamos las tensiones. Sin embargo, el estrato puede tener varios metros de espesor, ¿no? Entonces, ¿qué espesor, a qué nivel de estrato nosotros calculamos delta sigma? Entonces, Braha sugiere trabajar con un incremento de tensión promedio, donde debemos calcular el incremento de tensión a nivel de fibra superior, que es sigma prima T, a nivel del estrato de la profundidad promedio y a nivel del estrato inferior. Entonces calculamos a estos tres niveles el incremento delta sigma, y para usar delta sigma en las ecuaciones que vimos anteriormente, lo que hacemos es trabajar con el delta sigma promedio, que es un secto del delta sigma a nivel de estrato de arcilla superior, más 4 veces el incremento de tensión en el plano medio del estrato arcilloso, más el incremento de presión en el estrato inferior arcilloso, ¿no? ¿Quedó entendido hasta aquí? Sí. Gracias, Deiner. Entonces vamos a ver cómo usamos esa fórmula donde dice una cimentación de dimensiones 2 por 1. eh, se ilustra en la figura, determinar el asentamiento por consolidación de la cimentación. Entonces aquí tenemos nuestra zapata, profundidad de desplante 1 metro. Por favor, ¿hay alguien con el audio ligado, conectado? Gracias. Nivel de desplante de mi fundación, 1 metro. Presión que la fundación está transmitiendo a mi suelo, 150 kilonewtons por metro cuadrado. Peso específico de mi arena, 16.5 kilonewtons por metro cúbico. A 2,50 metros de profundidad tenemos nivel freático. De ahí tenemos medio metro más de estrato arcilloso, perdón, de estrato arenoso saturado, pero ahora con peso específico de 17.5 kilonewtons por metro cúbico, ¿no? Y de ahí tenemos un estrato arcilloso de 2,50 metros de espesor. La arcilla es normalmente consolidada, el peso específico es de 16 kilonewtons por metro cúbico. Y ahí los parámetros del ensayo de consolidación: módulo elástico del suelo, 6.000 kilonewtons por metro cúbico, coeficiente de Poisson, 0,5, E0, que es índice inicial de vacío, 0,8, CC o índice de consolidación, 0,32, y CS o índice de recompresión, 0,09. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la tensión vertical efectiva, calcular el incremento de presión delta sigma, ¿no? Promedio en función del delta sigma a nivel de capa superior del estrato, capa media y capa inferior, conforme vamos a ver anteriormente, ¿no? A continuación, perdón. Y vamos a empezar esta fórmula
ya que estamos tratando con una arcilla normalmente consolidada. Entonces, la tensión vertical efectiva a nivel superior va a ser H1 veces gamma, que va a ser 1 metro veces este valor, más H2 veces gamma saturado menos gamma W, que va a ser a este nivel, sustituyendo, ¿no? Considerando que gamma saturado menos gamma W va a ser igual a gamma prima. Entonces la tensión vertical efectiva a nivel de mi estrato superior va a ser de 52.832 kilonewtons por metro cuadrado, reemplazando valores. Y para esta tensión vertical efectiva a nivel de estrato superior, vamos a calcular el coeficiente IC para el caso de tensión vertical efectiva en el centro de una placa, ¿no? Esto lo habíamos visto de acuerdo a esa teoría, ¿no? Que vimos algunas clases atrás. Cuando hablábamos de la ecuación de Boussinesq, ¿no? Y hablamos de este factor de influencia, pero que cuando trabajábamos bajo el centro de la superficie, IC era dado por esta expresión con M1 igual a L sobre B y N1 igual a L sobre B. Perdón, N1 igual a Z sobre B medios. Entonces, volviendo, ¿no? a nuestro ejercicio, lo que tenemos ahí es L, largo de la zapata, 2 metros, B, ancho de la zapata igual a 1 metro, M1 igual a la relación de L sobre B, igual a 2, y N1 va a ser Z sobre B medios, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, vamos a calcular la tensión, ¿no? A nivel de, a los niveles de nivel superior, que es a la profundidad eh, de 2 metros por debajo de mi fundación. Este valor de Z se toma, Z se mide en este caso de cálculo de tensiones a partir del nivel de desplante. Por eso aquí vamos a tener 2 metros por debajo del nivel de desplante. Aquí vamos a tener 2 más 1,25, vamos a tener 3,25. Y aquí a 4,5, ¿no? Para calcular las tensiones a nivel superior, medio e inferior de mi estrato arcilloso. Entonces, por eso calculamos a 3 niveles. M1 no varía porque es L sobre B. Z es 2, 3,25 y 4,5 en los 3 niveles. N1, por lo tanto, va a variar para cada nivel, ¿no? Y tomando estos valores de M1, Z y N1, calculamos el índice IC para cada nivel de profundidad. Luego hacemos el producto de Q0, que es la carga, la presión que transmite mi zapata, veces IC, obteniendo este producto a los 3 niveles de profundidad de mi estrato. ¿Quedó entendido hasta aquí?
ingeniero. Ok, gracias, Ronald. Bueno, entonces, tomando en cuenta, ¿no? La expresión que les había mostrado anteriormente, vamos a volver a revisar. Yo puedo calcular, por lo tanto, para mi zapata central, que mi incremento de tensión va a ser Q0 veces I1 más I2 más I3 más I4, pero como es central la zapata, el índice es el mismo. Entonces, el incremento de presión quedaría dado por 4 veces IC, veces Q0. ¿Ok? Entonces, aquí ya está calculado, ¿no? Que delta sigma T va a ser 4 veces Q0 veces el índice IC calculado a nivel superior, IC calculado a nivel intermedio y con IC calculado a nivel inferior, ¿no? Con eso calculamos el promedio de el incremento promedio de tensión de acuerdo a esta expresión que nos da 14,375. Y ahí es cuestión de sustituir, ¿no? Estos parámetros, eh, donde sigma prima cero es la tensión vertical efectiva a nivel superior del estrato de arcilla, E0 índices de vacío, CC índice de compresibilidad y HC el, el espesor del estrato, ¿no? Reemplazándolo todos esos términos en la expresión, obtenemos un asentamiento por consolidación de 46 milímetros o lo que sería 4,6 metros, ¿no? Un valor que ustedes pueden ver que ya es bastante importante, ¿no? Hay un tipo de consolidación secundaria que no lo vamos a abordar en este curso, pero es cuando se funda básicamente sobre materia orgánica, ¿no? Quien quiera saber, esta es la ecuación de consolidación secundaria, que es más que nada cuando tenemos materia orgánica, pero por lo general lo que buscamos, ¿no? En una obra de ingeniería es remover todos esos estratos. Pero aquí está la fórmula y quien quiera entrar en más detalle puede consultar el libro de Braja, ¿no? De ingeniería de cimentación. Estos son algunas sugerencias, ¿no? De diferentes normativas generadas por diferentes normativas, eh, pero ustedes pueden ver aquí en arcilla estaríamos ya un poco fuera de la norma, ¿no? Y aquí estamos con 46 milímetros y en arcilla aquí, según Skempton y McDonald, estamos con 45 milímetros. Eso puede reducirse ampliando el tamaño de la zapata, ¿no? Eh, para reducir la carga distribuida de la zapata, ¿no? Y cuando tenemos zapatas, ¿no?
que van a recibir diferentes presiones y van a tener diferentes asentamientos. Ahí tenemos el caso de asentamientos diferenciales en una edificación. Estas son las tolerancias para estos asentamientos diferenciales. ¿Ok? Hay la norma AASHTO-LRFD que la vamos a ver semana que viene para entrar en la recta final de la materia. Pero ya voy a hacer los debidos comentarios de esta normativa. ¿Ok? Entonces con esto estaríamos finalizando, ¿no? Esta presentación. El día de mañana voy a voy a subir otra presentación de algunos cálculos, ¿no? En base a lo que hemos estudiado hasta aquí, vamos a ver algunos cálculos de cómo hacer zapatas asociadas, cómo se verifica una viga de equilibrio y vamos a hacer algunos ejercicios ya más de proyecto de fundación. Es otra presentación y que subiré la presentación el día de mañana con su respectiva bibliografía. ¿Ok? Listo, ingeniero. Bueno, Listo, entonces ingeniero. con esto estaríamos finalizando por el día de hoy. Gracias por su atención y continuaremos el día de mañana. Gracias y hasta mañana. Gracias, ingeniero. Hasta Hasta mañana, luego. ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.